a todo el pueblo chino, a los hermanos latinoamericanos que nos visitan también el día de hoy y a todos los ciudadanos del mundo que nos siguen por los medios de comunicación audiovisuales. Para mí es muy grato dirigirme a ustedes, queridas autoridades universitarias, docentes, pero sobre todo, queridos estudiantes. Me han dicho que la intervención debe ser aproximadamente 1:10, espero sujetarme al tiempo. Siempre empiezo a explayarme algunos temas, así que ojalá me pueda sujetar al tiempo. Y al final tendremos, de acuerdo a los organizadores, unas 20 minutos de preguntas y respuestas. Me hubiera gustado que sea al revés, 20 minutos de exposición y 1:10 de preguntas y respuestas. Pero en todo caso, pues ojalá podamos absolver todas las dudas que se presenten. Entonces, primero vamos a hacer una exposición sobre el tema que se me ha pedido tratar, la nueva economía ecuatoriana, un ejemplo de por qué el neoliberalismo es la vía equivocada. Y luego, en los últimos 20 minutos, tener pues el foro más amplio, más abierto posible y ojalá las respuestas, aunque no necesariamente siempre se tiene respuestas para todas las preguntas y no tiene por qué ser así además. Quisiera expresar un especial agradecimiento al señor Chen Jining, distinguido presidente de esta Universidad de Tsinghua, que con su beneplácito me permite dirigirme a ustedes en esta ocasión. A mí volver a la academia siempre me reconforta. Por muchos años, prácticamente toda mi vida, antes de ser presidente fui profesor universitario de economía, yo soy economista, pero atento que a pesar de eso soy una buena persona. Debo reconocer que algunas veces es muy difícil adaptarse a la vida política. Por ello, gracias sinceras por posibilitarme retornar a la academia, más aún en esta universidad que está ubicada entre las 10 más importantes de Asia y que es el alma mater de grandes líderes y gobernantes de la República Popular China, como el presidente Hu Jintao, como el presidente Xi Jinping. Con los dos tuve oportunidad de reunirme. Y me dijo el señor presidente de la universidad que fueron excelentes alumnos, por si acaso. Me siento honrado de visitar esta maravillosa e histórica ciudad de Beijing, la capital de un país hermano, con el cual mantenemos excelentes relaciones de cooperación de beneficio mutuo en ámbitos financieros, comerciales, educativos, culturales, de inversión, etc. Hace pocos días, el 3 de enero de 2015, acabamos de celebrar el 35º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Ecuador y la República Popular China. Desde entonces, la postura de una sola China, más aún en nuestro gobierno que rechaza todo imperialismo, neocolonialismo o atentado a la soberanía de cualquier país, esa postura ha sido sostenida con vigor por Ecuador. En ningún período de nuestra historia común, la relación entre ambos países ha sido tan exitosa y fructífera para nuestros pueblos como durante el gobierno de lo que llamamos en Ecuador la Revolución Ciudadana y que empezó el 15 de enero de 2007. Dentro de pocos días celebraremos el 8º aniversario de la Revolución Ciudadana en Ecuador. Y ya lo anticipaba el presidente Hu Jintao en la visita que realicé a China en mi primer año de gobierno, en noviembre de 2007, cuando me manifestó, y cito, «Queremos presentar nuestro aprecio porque desde su toma de posesión expresó la importancia de la relación bilateral con China e impulsó drásticamente la cooperación mutua». Cierro cita. Es que estaba muy claro. Y lo dije como ministro de Economía en el 2005. China tiene capacidad de financiamiento. Ese es el cuello de botella de los países en transición hacia el desarrollo, el financiamiento. Pero el cuello de botella de China, en cambio, son sus fuentes energéticas. Y nosotros tenemos esa energía, esos hidrocarburos, esos minerales que China necesita. Así que realmente era una complementación incluso hasta geoestratégica. Y precisamente ese es uno de los acuerdos que hemos firmado en esta visita
de Estado, la Asociación Estratégica China-Ecuador. Y de esa visita hemos consolidado esa relación complementaria, y todo esto sucede en un marco de hermandad, igualdad y sobre todo de respeto por la soberanía de ambas naciones, sin imponer, por ejemplo, los humillantes condicionamientos que los organismos multilaterales solían imponer a nuestros países y que incluso llevaron a la debacle dichos condicionamientos a varios países en el mundo y particularmente en América Latina. Y traigo un abrazo fraterno de una patria ubicada en la mitad del mundo, en la latitud cero, equidistante a los polos, patria que tiene los sueños tan altos como el vuelo del cóndor andino. Ustedes vieron en el video cóndores, el ave voladora más grande del planeta, y la fascinación del pequeño colibrí, también lo vieron en el video, el pájaro de los pájaros más pequeños de la Tierra. En Ecuador vivimos más de 15 millones de ecuatorianos. Tenemos 14 nacionalidades indígenas y una gran diversidad de pueblos herederos de culturas milenarias, con muchas lenguas aborígenes e invaluables saberes ancestrales. Por ello, en su nueva Constitución, en el 2008, Ecuador fue declarado país plurinacional y multiétnico. Gente con todos los colores en la piel, con el alma abierta a las hermanas y hermanos de la tierra. Es necesario que China conozca más de cerca al país, porque de lejos algunas veces es medio indescifrable, ¿verdad? En los póster turísticos ustedes ven básicamente indígenas. En nuestra selección de fútbol ustedes ven básicamente afros. En nuestras embajadas ustedes ven básicamente caucásicos. Y el presidente es mestizo. Todo eso y mucho más hay en Ecuador. Somos un país muy diverso. Y todo esto en un territorio de apenas 250.000 kilómetros cuadrados, 40 veces más pequeño que China. Pero, sin embargo, Ecuador es una de las 17 naciones megadiversas del planeta. En efecto, somos el país megadiverso más compacto del mundo. Uno de los países con mayor diversidad étnica y uno de los poquísimos que aún mantienen grupos humanos en aislamiento voluntario. En Ecuador tenemos, además, los 4 mundos, como los llamamos. En un mismo día, como han visto también en ese video promocional, el turista que nos visita podrá desayunar en la playa con frutos del mar recién pescados en las costas del Pacífico. Luego almorzar en las faldas del Cayambe, un soberbio glaciar en la línea equinoccial, en la latitud cero, nieve, por lo alto de esa montaña. Y más tarde, ese turista podrá cenar en plena selva amazónica. Hay tal vez otros países que tienen esas playas, que tienen esas montañas, que tienen esa selva, pero muy pocos países permiten visitar las 3 cosas en el mismo día. Y al día siguiente, a 1 hora de vuelo, nuestro asombrado turista estará ya en las Islas Galápagos, una de las 7 maravillas naturales del planeta. Por nuestra diversidad y ubicación geográfica en el centro del mundo, en la latitud cero, Ecuador es el ecocentro del mundo. All you need is Ecuador. Bienvenidos. Otro de los convenios que hemos firmado con el presidente Xi Jinping, con su gobierno, es la eliminación de visas para ciudadanos chinos que visiten nuestro país y viceversa. Quiero decirles que en la política de puertas abiertas de nuestro país, eso ya se había hecho al inicio de nuestro gobierno, pero por petición de las propias autoridades chinas, porque hubo problemas de inmigración ilegal hacia otros países, etcétera, se volvió a establecer la visa. Felizmente esos problemas han sido superados y hoy podemos comunicar a los ciudadanos chinos y a los ecuatorianos que para visitarnos mutuamente no se necesitan visas.
Anualmente estamos recibiendo unos 15.000 turistas chinos. Ojalá pronto sean 150.000 y muchos más. Los esperamos con los brazos abiertos. Queridos jóvenes, sobre todo queridos estudiantes, y particularmente estudiantes de economía, el desarrollo es básicamente un problema político. El punto de partida, la pregunta clave, es quién manda en una sociedad, las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. El mayor daño que se le ha hecho a la economía es haberla desvinculado de su naturaleza original de economía política. La ciencia económica nació como economía política. Con el tiempo, aquello se fue distorsionando y se le llama simplemente economía, pero originalmente el nombre era economía política. Nos han hecho creer que todo es un tema técnico y sin considerar las relaciones de poder dentro de las sociedades, nos han convertido en funcionales a los poderes dominantes. Parafraseando a John Kenneth Galbraith, aquel economista, decía Galbraith, ya fallecido, pero enseñó hasta bien adulto mayor, y sabía más por viejo que por economista. Y decía John Kenneth Galbraith, aquel economista que no analiza cuestiones de poder es un completo inútil. Jóvenes, las instituciones, políticas, programas de un país dependen de quién maneja el poder. Y América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. La pobreza que sufre, extendida en América Latina, no es fruto de la escasez, es fruto de la inequidad. Y esta, a su vez, consecuencia de las perversas relaciones de poder, donde pocos dominan todo. Y esa es la esencia de nuestro proyecto político, de nuestra revolución ciudadana. El cambio de las relaciones de poder en favor de las grandes mayorías. El transformar el Estado burgués, dominado y en función de unos pocos, en un Estado verdaderamente popular, en función del bien común, en función del interés general. Es precisamente cambiando esas relaciones de poder a través de procesos profundamente democráticos, como veremos más adelante, que somos el país de Latinoamérica que más reduce desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso, medido por el coeficiente de Gini, que es el principal indicador de desigualdad. Los estudiantes de economía lo conocen. Va de 0 a 1, más cercano a 1, más desigualdad, más cercano a 0, menos desigualdad. Estamos reduciendo rápidamente la desigualdad. En realidad es 4 veces superior al promedio de América Latina, que es una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad, aunque aún sigue siendo la región más desigual del planeta. Así que es un imperativo moral la reducción de la desigualdad. Y Ecuador es el país de América Latina que más reduce desigualdad. El desempeño económico positivo del Ecuador se ha mantenido incluso en los momentos más adversos de crisis. También somos nosotros de los países que más crecen en América Latina. Hemos crecido más allá del promedio a cerca de un 4% anual, por supuesto. Eso al lado de los niveles de crecimiento de China parece irrisorio. Pero para el medio latinoamericano son tasas de crecimiento bastante aceptables. Y este crecimiento se ha mantenido incluso en los momentos de mayores dificultades, como la crisis mundial del año 2009, cuando América Latina, en promedio, decreció 1.6%. Sin embargo, nosotros crecimos 0.6%,
lo cual no es nada fácil en un contexto internacional adverso, donde el precio del barril de petróleo llegó a $24 el barril, y en un país sin moneda nacional, ya que Ecuador tiene el dólar norteamericano como moneda de curso legal, como veremos más adelante. CEPAL estima que para el año 2014 Ecuador crecerá un 4%, es decir, prácticamente 4 veces el promedio estimado para América Latina, que está en alrededor del 1.1%. Y para el 2015, que como veremos más adelante es un año que se presenta duro, difícil, pese a las dificultades, esta tendencia se mantendrá. De acuerdo nuevamente a la CEPAL, CEPAL significa Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas. De acuerdo a la CEPAL, Ecuador alcanzará un crecimiento del 3.8%, mientras que el promedio de la región será del 2.2%. La consecuencia obvia del crecimiento económico con disminución de la desigualdad es la reducción de la pobreza. Es una ecuación. Si hay crecimiento económico con reducción de desigualdad, igual implica reducción de la pobreza. Y Ecuador es de los 3 países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído de 37.6 a 25.6%, y la extrema pobreza, por primera vez en historia, se ubica en menos de 2 dígitos, al haber descendido de 16.9% a 8.6%. Esperamos de continuar con esta tendencia. Al entregar el gobierno en el 2017, tener un porcentaje de pobreza extrema de 3%, igual al del país de desarrollo relativo más alto de América Latina, que es Chile. Lo importante, queridos jóvenes, no es solo crecer. Algunas veces se hace una apología del crecimiento económico, creyendo que mientras más crecimiento, más bienestar. No siempre es así, algunas veces es necesario. América Latina necesita crecer para generar más bienes y servicios y poder satisfacer necesidades. Pero no siempre más crecimiento implica más bienestar, ni siquiera menos pobreza, ya que también puede haber un crecimiento con incremento de la desigualdad. Por ejemplo, un crecimiento con desempleo o basado en recursos naturales no renovables, como pasaba en nuestros países, cuyos beneficios se iban fuera del país. Se registraba mucha producción nacional, pero todo se iba fuera del país y la gente seguía en iguales o peores condiciones de vida. Pero la estadística muestra, y lo verifica la realidad, que nuestro crecimiento ha sido un crecimiento pro pobre, pro equidad y pro empleo, es decir, un crecimiento muy sano y de muy buena calidad. Para un país con el desarrollo relativo del Ecuador, el indicador principal de la calidad de las políticas económicas debería ser la disminución de la pobreza, y especialmente la pobreza extrema. Hoy se imponen muchas novelerías, ¿no? La inflación como máximo objetivo de política económica o el riesgo país. Estos no son indicadores de bienestar y no implican buen manejo de la política económica. Para demostrar esto con el absurdo, en los cementerios no hay inflación y no significa que los difuntos gocen de gran bienestar, ¿verdad? Sino que no hay consumo, no hay demanda, no hay nada, no hay actividad. ¿Qué es el riesgo país? Básicamente la capacidad y voluntad de un país para pagar su deuda externa, y se mide por el rendimiento que dan los bonos de ese país con respecto a bonos referenciales que son los del Tesoro de Estados Unidos. Para empezar, China ni siquiera tiene medida de riesgo país. Pero además, esa clase de medición de riesgo país en realidad lo que refleja es la voluntad y capacidad de un país de servir su deuda externa, no la calidad de sus políticas económicas. Nuevamente, para demostrarles esto por medio del absurdo, imagínense si llegara al Ecuador una dictadura vitalicia que obligara a los ciudadanos a trabajar de lunes a domingo, 14, 16 horas diarias, y todo aquello sirviera
para pagar deuda externa. Verán que va a bajar el riesgo país, pero no significa que la gente tiene mejor calidad de vida ni que las políticas económicas son buenas. En la etapa de desarrollo en la que se encuentra el país, la mejor medida de la calidad de la política económica es la reducción de la pobreza y sobre todo de la pobreza extrema, de la miseria. Erradicar la pobreza es el imperativo moral de la humanidad. No solo porque es el mayor atentado contra los derechos humanos, ahora que muchos hablan de derechos humanos, cuando son los que torturan, incomunican, etc. No solo porque es el mayor atentado contra los derechos humanos, sino que también porque por primera vez en la historia se evidencia que la pobreza no es fruto de la escasez de recursos, sino de sistemas excluyentes. Y Ecuador, queridos jóvenes, también es una de las economías latinoamericanas con más baja tasa de desempleo, 4.15% para finales de 2013, aunque me acaban de llegar las cifras del 2014 y estamos ya en 3.9%, destrozando la economía ortodoxa. Pues en lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, hemos hecho exactamente lo contrario. Hemos incrementado los salarios. Y en estos momentos tenemos los salarios reales más altos de la región andina y hemos terminado con mecanismos de explotación como la llamada tercerización laboral. ¿Qué significa esto? Era una figura legal que permitía a una empresa contratar a través de una tercera empresa a sus trabajadores y así eludir cualquier responsabilidad patronal, entre ellas la estabilidad a dicho trabajador. Durante lo que llamamos la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, y ese fue uno de los grandes errores que cometió América Latina, para atraer inversión extranjera, nos pusimos a competir entre nosotros. Y básicamente en función de la precarización de la fuerza laboral. Y el sacrificio, el sudor de nuestra clase trabajadora fue a engrosar los bolsillos del capital transnacional. Son errores que no podemos volver a repetir, y a eso me referiré más adelante. En la larga y triste noche neoliberal, con el argumento de ganar competitividad, la gran sacrificada fue nuestra clase trabajadora, con la caída de los salarios reales y con mecanismos de explotación laboral eufemísticamente llamados flexibilización laboral, como la tercerización que les mencioné. Pero esto era más grave, porque en nuestros países existían altas tasas de desempleo, o sea, al trabajador que se sacaba un trabajo no es que enseguida encontraba empleo, y ni siquiera contaban nuestros países con un seguro de desempleo. Si ustedes están desempleados en Europa, en Estados Unidos, tienen acceso a un ingreso, pequeño, pero ingreso, mientras están desempleados, eso en América Latina prácticamente era inexistente. La gran sacrificada en la larga y triste noche neoliberal fue nuestra fuerza laboral. Y esto profundizó la terrible distribución primaria del ingreso entre trabajo y capital. La distribución primaria del ingreso es básicamente entre estos dos factores, mal llamados factores de producción, porque el trabajo humano no es un factor más de producción, es el fin mismo de la producción. Pero para utilizar las categorías ortodoxas, la distribución primaria del ingreso es cuánto va al trabajo y cuánto va al capital, factores de producción, ¿no? Eso determina básicamente cómo se distribuye el ingreso en una sociedad, pese a que después la intervención del Estado por medio de impuestos, etcétera, puede mejorar esa distribución. Pero esa ya es la distribución secundaria del ingreso. La primaria, cuánto va al trabajo y al capital. Y esta es una de las principales fuentes de desigualdad en América Latina. En Suecia, por cada dólar generado, 35 centavos van al capital y 65 centavos van al trabajo. Pero en Ecuador esa distribución es exactamente la inversa a favor del capital. ¿Qué significa? Que por cada dólar que se produce, 35 centavos va para salarios y 65 centavos va para remunerar al capital financiero, intereses, para remunerar al capital empresarial, utilidades, para remunerar al capital inmobiliario, alquileres, etc. Y esta es una de las fuentes de desigualdad en América Latina. Y eso se acrecentó grandemente con la flexibilización laboral, con la falta de derechos laborales
en las últimas décadas en América Latina. Y esta situación siempre ha sido difícil de cambiar, por el dilema de mal con ellos, por la explotación laboral, pero peor sin ellos por el desempleo. En Ecuador resolvimos este dilema con medidas creativas e incluso inéditas. En nuestra legislación siempre ha existido el salario mínimo, pero nosotros introdujimos otra categoría, el salario digno. Y por si acaso hay mucha coherencia lógica en tener salarios mínimos, porque también es muy discutible hablar de mercado laboral, el trabajo como mercancía, porque estamos hablando de seres humanos y el ingreso, el trabajo es parte vital de la vida, de la existencia, de la felicidad, de la plenitud. No es lo mismo que tratar con el mercado de papas, pero nuevamente son categorías de la economía ortodoxa. Nosotros preferimos referirnos a sistema laboral más que mercado laboral. En nuestro sistema laboral siempre ha existido un salario mínimo, pero nosotros introdujimos otra categoría, el salario digno, definido como aquel que permite a una familia salir de la pobreza con su ingreso familiar. Por familia, pues no trabaja solamente una persona. En promedio en Ecuador trabajan 1.6 personas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Se puede pagar el salario mínimo para evitar un mal mayor, el desempleo. Pero con la nueva legislación, ninguna empresa puede declarar utilidades si no paga el salario digno hasta el último de sus trabajadores. Me explico de mejor manera. Para evitar desempleo, pague un salario mínimo. En estos momentos está en $354 en Ecuador. Pero pagando ese salario mínimo, usted no me puede declarar utilidades, porque ese mínimo es para evitar que quiebre la empresa y que se genere desempleo. Pero no vamos a aceptar que la rentabilidad de la empresa se base en la explotación laboral. Así que si usted genera utilidades, tendrá que seguir repartiendo esas utilidades hasta que cada trabajador obtenga el salario digno, que se encuentra en un nivel sustancialmente más alto. Pese a que algunos pronosticaron el fin de nuestro sector productivo con esta nueva ley, los efectos de esta medida han sido asombrosos y han superado nuestras propias expectativas. Desde su implementación en el año 2011, empezaron a subir los salarios promedios. Y ya en el 2014, sin trauma alguno, el salario mínimo igualó al salario digno. Esto es uno de los principales factores para ser los campeones en reducción de desigualdad en toda América Latina. Para nosotros, socialistas del siglo XXI, el trabajo humano tiene supremacía sobre el capital. Pero a diferencia del socialismo tradicional, que proponía abolir la propiedad privada para evitar la explotación del capital sobre el trabajo, nosotros utilizamos instrumentos modernos y, como ya dije, algunos inéditos para eliminar las tensiones entre capital y trabajo. Y esto es importante. El trabajo humano, la forma más digna y sostenible de enfrentar el problema de la pobreza, es la generación de trabajo de calidad, es decir, básicamente estabilidad laboral, salarios adecuados y seguridad social. Entendida esta seguridad social como una pensión digna cuando la persona termine su vida productiva. La cobertura de la seguridad social se ha duplicado, pasando del 26 al 46% de la población económicamente activa entre 2007 y 2013. Pero obviamente todavía falta mucho por hacer en este sentido. Al inicio de nuestro gobierno, gracias a un manejo inteligente y de muchísima rigurosidad técnica, logramos recomprar gran parte de nuestra deuda externa a valor de mercado, es decir, a cerca de 1/3 de su valor nominal. La historia de la deuda externa latinoamericana pues exigiría 20 conferencias como esta, ¿no? Y no acabaríamos de contar todo. Pero básicamente se renegociaba una y otra vez, pero no a los que prestaron la plata, sino a los que compraron ya esa deuda titularizada en los mercados secundarios, en forma de bonos. Y la compraban al 25-30% de su valor nominal. Pero cuando se quería renegociar esa deuda por problemas de pago, etcétera, se renegociaba en función del 100% de su valor nominal. Nosotros, utilizando diferentes estrategias, logramos retirar nuestra deuda externa en bonos
a 1/3 de su valor nominal, que era el valor que lo habían comprado los tenedores de bonos, que dicho sea de paso no eran algunos extranjeros, pero muchos ecuatorianos, y en una auditoría de deuda que hicimos, incluso muchos de ellos eran representantes del país para negociar la deuda, y ellos mismos eran tenedores de deuda. Con esta negociación y recompra tan exitosa, el servicio de la deuda externa se redujo del 24% del presupuesto del Estado en el 2006 al 5.3% en el 2013. También renegociamos los contratos petroleros. Teníamos contratos petroleros que se llamaban de participación, donde el Estado prácticamente no participaba, establecidos en los años 90, cuando el precio del barril de petróleo bordeaba los $16, y de acuerdo a esos contratos el Estado debía recibir $4 o $5 por barril. Cuando los precios en el siglo XXI se dispararon, las ganancias de las compañías petroleras se volvieron multimillonarias, pero nos seguían dando los mismos $4 o $5 de cuando el barril valía $16. Ahora tenemos contratos de prestación de servicios. 3 años nos demoramos negociando estos contratos, aguantando la presión, el boicot de las compañías petroleras. Cayó la producción petrolera privada. 4 compañías salieron del país. Algunas de ellas nos demandaron en centros de arbitraje internacional, pero no cedimos y logramos renegociar con la inmensa mayoría de empresas los nuevos contratos de prestación de servicios, donde ocurre exactamente lo contrario. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera, 10, 12, 15, 20, $25, depende de los costos de producción que varían de acuerdo al campo. Se paga una tarifa fija por barril a la petrolera en función de una razonable rentabilidad, y el resto, no importa el precio, va para el dueño del recurso, que es el pueblo ecuatoriano. Es decir, se acuerda pagar 12, $15 por barril a la compañía, y si el precio del barril es 50, 80, $200, el resto es para el pueblo ecuatoriano. ¿Qué pasa si baja mucho? Hay un margen que llamamos soberano, y de todos modos la empresa nos tiene que pagar un mínimo. El Estado tiene que recibir un mínimo por cada barril extraído. Por otro lado, gracias a un gran esfuerzo de eficiencia recaudatoria y lucha contra la evasión, se ha triplicado la recaudación de impuestos, incluso reduciendo, eliminando algunos de ellos. Porque si ustedes escuchan a algunos miembros de la oposición es que hemos puesto impuestos a todo, hasta para respirar. Eso no es verdad. De hecho, se han eliminado importantes impuestos, como el 15% de impuestos a las telecomunicaciones, como 3 puntos, del 25 al 22% de impuestos a las ganancias de las empresas. Ha habido importantes reducciones de impuestos. Un estudio de nuestro Servicio de Rentas Internas demostró que más del 90% del incremento en recaudación es por eficiencia, no por nuevos impuestos, porque se ha eliminado, por ejemplo, la evasión. La presión fiscal, que mide la relación entre ingresos tributarios y Producto Interno Bruto, ha pasado de 15.5% en el 2006 a 20.8% en el 2013, alcanzando ya el promedio latinoamericano, pero aún muy por debajo del promedio de los países de la OCDE, los más ricos del mundo, que llega al 31.1%. Esta renegociación de la deuda, de los contratos petroleros, la triplicación de la recaudación tributaria, generaron ingentes recursos para el Estado. Y Ecuador ha aprovechado inteligentemente ese incremento de los recursos fiscales. Y tenemos el mayor nivel de inversión pública de América Latina, un 15.7% del PIB para el año 2013. Quiere decirles que hay años en que la inversión pública llegaba tan solo al 3-4% del PIB, hoy casi llega al 16% del PIB. Y alguien que conoce economía dirá, pero entonces el déficit fiscal se ha disparado con tanta inversión. No, porque tenemos muchos mayores ingresos. El saldo de la deuda pública frente al PIB es de apenas el 24%. Por eso Ecuador tiene capacidad de endeudamiento y capacidad de pago. Y esa inversión pública ha generado grandes transformaciones en vialidad, en puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, sistema de justicia,
Seguridad ciudadana, lo decía el presidente de la universidad, el ECU 911, hecho con tecnología china, dirigido por un profesor de esta universidad. El sistema de seguridad integral más exitoso de América Latina y de los más modernos del mundo, que ha permitido convertir al Ecuador en uno de los países más seguros de la región. Incluso tenemos transporte seguro, cámaras que permiten ver lo que está pasando en un bus, en un taxi en tiempo real, ubicar ese vehículo, mandar ayuda de ser necesario, etc. Ese es el sistema ECU 911 hecho con tecnología china y dirigido por un profesor de universidad. Y todo esto obviamente ha repercutido grandemente en competitividad sistémica en general. Es gracias a esa inversión que, de acuerdo al Foro Económico Mundial, Ecuador es el país que más asciende en el ranking de competitividad, con 15 puestos de incremento entre el 2012 y el 2013. En materia de energías renovables, nuestra inversión llega a los 5.500 millones de dólares, que para una economía como la ecuatoriana es una importante cantidad de dinero. En el futuro próximo, esta inversión nos permitirá generar casi 3.000 megavatios adicionales de energía eléctrica, lo que incidirá en menores gastos fiscales, ya que el combustible para generación eléctrica es subsidiado, además de importado. Así que también tendremos menos importaciones de derivados de petróleo, contribuyendo de manera significativa a la sostenibilidad macroeconómica del país, además de ser una transformación histórica para la conservación del medio ambiente, pasando de la energía térmica a energía eléctrica hidráulica, energía amigable, renovable, se evita lanzar a la atmósfera millones de toneladas de CO2. El cuidado del medio ambiente no se lo logrará con palabras, sino con hechos, con acciones contundentes, como esta transformación histórica de nuestro sector energético. Y también estamos construyendo 6 megaproyectos multipropósitos, esto es, para control de inundaciones, para riego, que incrementarán 6 veces nuestra superficie agrícola irrigada, que permitirá a algunos sectores triplicar el número de cosechas anuales. Todo esto está contemplado en el Plan Nacional de Recursos Hídricos, que dicho sea de paso, se desarrolla con la participación del Instituto del Río Yangtze de la República Popular China. Hemos invertido 6.450 millones de dólares en la construcción y potenciación de más de 9.500 kilómetros de infraestructura vial. Muchas veces para las dimensiones que maneja China esto puede parecer muy poco, pero recuerden que China es 40 veces más grande que Ecuador. Entonces, si queramos hacer una proporción directa para comparar, tendrían que multiplicar 40 veces esta cantidad para ver si en China sería significativo o no. Entonces, estas son ingentes cantidades para el tamaño de la economía ecuatoriana, 9.500 kilómetros de infraestructura vial. Contamos con 21 aeropuertos renovados, dotados con modernos sistemas de navegación aérea. Ecuador está avanzando con paso firme para convertirse en potencia turística. Mientras en 2006 llegaban 841.000 turistas, para el año 2014 alcanzamos los 1.5 millones de turistas extranjeros. Cabe indicar que uno de los convenios firmados, como les manifesté en este viaje, es la eliminación de visas para ciudadanos chinos. Así que ahora es aún más fácil visitarnos. Desde 2007, Ecuador ha ganado 23 reconocimientos turísticos internacionales de primer nivel. Por ejemplo, Ecuador obtuvo 14 galardones en los World Travel Awards, que son los Oscars del turismo. Entre esos galardones está el destino verde, el mejor destino verde de Sudamérica. Por segundo año consecutivo, nuestra capital de la República, Quito, ha sido nominada como el destino líder de Sudamérica. Y una ciudad como Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, ha sido reconocida como destino número 1 para visita y estadía en Latinoamérica, además como mejor lugar en el mundo durante varios años, desde hace 5 o 6 años, para jubilados y retirados, y como mejor destino de aventura a nivel mundial, entre otros premios. Por otro lado, la campaña que acaban de ver, All You Need is Ecuador, ha sido vista por más de 455 millones de personas en 50 diferentes países. La renegociación de la deuda.
los contratos petroleros nuevos y el incremento en recaudación de impuestos también nos ha permitido liberar importantes recursos para pagar la deuda fundamental, la deuda social. Mientras que en el 2006 se destinaba 4.8% del Producto Interno Bruto para el sector social, en el 2013 se destina más del 11%, lo cual significa en términos absolutos cerca de 4 veces más. Bueno, aquí está, unas 3 veces más, tal vez yo tengo hasta el 2014 mis cifras. Y tenemos logros sociales, además, que nos llenan de orgullo. Aquí pueden ver cómo ha pasado de 4.8 a 11.4. Este es porcentaje, perdón, que no me han puesto el porcentaje, ¿no? Esto significa unas 4 veces más en términos absolutos lo que se destina al sector social. Y tenemos logros sociales que nos llenan de orgullo, por ejemplo, estar a la vanguardia a nivel regional y mundial en políticas de inclusión de personas con discapacidades. ¿Quiénes son estudiantes de economía aquí? Alce la mano. ¿Alguien es estudiante de economía? De los jóvenes chinos, bueno, hay ecuatorianos. Si un estudiante mío me hace un gráfico así, le pongo 0, lo dejo de año, ¿okay? Porque hay que poner las dimensiones, entonces estos son porcentajes, ¿no? Había que poner los porcentajes sobre el gráfico de barras. Bueno, esto es importante, queridos jóvenes, esto es importante. ¿A dónde van los recursos? ¿A dónde se destinan? Porque el destino de los recursos sociales demuestra las relaciones de poder al interior de una sociedad. Y los datos nos demuestran claramente, incuestionablemente, que si antes en Ecuador mandaban los acreedores, los banqueros, las burocracias internacionales, ahora manda el pueblo ecuatoriano. Y de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, Ecuador ha pasado del Grupo de Desarrollo Humano Medio al Grupo de Desarrollo Humano Alto. Inclusive las visiones más ortodoxas y tradicionales reconocen el avance del país. No solo la Moody's Corporation subió la calificación crediticia de Ecuador hace pocas semanas, este tan cacareado, tan famoso riesgo país al que me referí. Yo no creo en estas cosas, pero para los que creen, incluso en esto hemos mejorado muchísimo la calificación crediticia, sino que Standard & Poor's en agosto registró una vez más una mejora en la calificación de riesgo para Ecuador, a B+, B+, la más alta obtenida de que existe esta evaluación por medio de esta agencia, reconociendo un panorama optimista de largo plazo, reforzado por el pragmatismo de las políticas económicas y por generar un clima favorable a la inversión. Latinbarómetro, que es una encuesta a nivel latinoamericano de una fundación chilena, no tenemos nada que ver con esa fundación, hace anualmente estudios de opinión en 18 países de América Latina y nos ubica en el primer puesto en imagen de progreso, en el primer puesto en sentimiento y expectativa de buena situación económica a largo plazo, en el primer puesto en percepción de buena situación económica personal actual y en el primer puesto en justicia distributiva. La consecuencia lógica de estos logros, de estos sentimientos, de estas percepciones, es la estabilidad política del país. Después de una terrible crisis que tuvimos en 1999, fruto de la desregulación financiera de 1994, en pleno auge neoliberal, bajo el fundamentalismo que solito los actores económicos y financieros se regulaban, crisis que todavía estamos pagando, porque quebraron 16 bancos, porque congelaron los depósitos de la gente, porque 2 millones de ecuatorianos tuvieron que salir del país, porque la economía decreció casi 7%, el desempleo subió a más del 14%. Después de tremenda crisis, la inestabilidad era tal que hasta el año 2007 ningún gobierno había podido acabar su periodo. En 10 años tuvimos 7 presidentes y dependía de cómo los contaban, porque hubo triunviratos, presidentes de 2 horas, pueden llegar hasta 11 presidentes en 10 años. Ecuador era ejemplo de todo lo malo. Hoy, Ecuador es una de las democracias más estables del continente. Desde el año 2006, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 procesos electorales de manera consecutiva, entre ellos 2 elecciones presidenciales en una sola vuelta, algo impensable en la realidad ecuatoriana de hace pocos años.
Algunos analogan democracia a elecciones. Esa puede ser la democracia formal. Y como ustedes ven, se ha consolidado enormemente la democracia formal, los derechos políticos de los ecuatorianos y en general en América Latina. Pero también, y esto es muy importante, se ha consolidado la democracia real, aquella de acceso a derechos, igualdad de oportunidades, condiciones dignas de vida. Y este es el llamado milagro ecuatoriano. Tampoco pusimos ese nombre. Lo puso una revista colombiana muy importante al analizar el proceso ecuatoriano. Es el llamado milagro ecuatoriano. Pero ¿saben una cosa? En desarrollo no existen milagros. Los impresionantes cambios ocurridos son consecuencia básicamente del cambio en las relaciones de poder. Ahora en Ecuador, como le manifesté, pese a todos nuestros problemas, manda el pueblo ecuatoriano. Pero también a nivel mundial estamos dominados por ciertas élites y por los intereses del gran capital, lo que podemos llamar el imperio del capital, especialmente el capital financiero. Eso es lo que está en la raíz de la crisis europea. Todo lo que se hace, supuestamente para superar la crisis, es en función del capital financiero. Y con la complicidad de la supuesta ciencia económica y de las burocracias financieras internacionales de siempre, nos disfrazan ideología como ciencia. Se repiten las recetas caducas de austeridad en contra del ser humano y a favor del capital. Se persiste en aplicar las políticas hooverianas, llamadas así en referencia al presidente norteamericano Herbert Hoover, quien en los inicios de la Gran Depresión norteamericana, allá por finales de los años 20 del siglo pasado, profundizó la crisis con esta clase de medidas. ¿Por qué no se hace lo obvio? ¿Por qué se repite lo mismo de lo peor? Porque el problema no es técnico, sino político. El problema es la relación de poder. La solución de la crisis pasa por recuperar el control de los ciudadanos sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados. La solución de la crisis es básicamente un problema político. ¿Qué con respecto al año 2015? El año 2015 se nos presenta complicado para el Ecuador. Siempre manifestamos, se lo dijimos al pueblo ecuatoriano, somos un gobierno muy transparente, no tenemos nada que ocultar. Siempre manifestamos que los años 2014 y 2015 serían años que se caracterizarían por una fuerte presión fiscal, es decir, déficit un poco más altos que los normales. Pues en este lapso entraban en su etapa de conclusión varios proyectos estratégicos del país, lo cual representaba miles de millones de desembolsos antes de ver el primer dólar. Por ejemplo, las hidroeléctricas empiezan a funcionar en el 2016, pero es ahora que tenemos que pagar miles de millones de dólares para acabar esas hidroeléctricas. Para el año 2015, el Ecuador planificó continuar con un gasto de inversión pública sobre el 14% del Producto Interno Bruto, principalmente por la terminación de la construcción de 8 hidroeléctricas y 5 proyectos multipropósitos, que permitirán generar ahorros e ingresos externos por un monto de 1.200 millones de dólares anuales, e incluso nos permitirán ser exportadores de servicios energéticos, lo cual es un cambio estructural histórico en la economía ecuatoriana. La economía ecuatoriana se ha caracterizado por ser primario exportadora, ahora va a ser exportadora de servicios energéticos. Esta inversión, dicho sea de paso, es posible en gran parte gracias al financiamiento del gobierno chino y de sus bancos, que han confiado en la nueva política económica implantada por el gobierno de la Revolución Ciudadana. El requerimiento de financiamiento para este año asciende aproximadamente a 9.000 millones de dólares, es decir, cerca del 8.5% del PIB. Sin embargo, esto ya se esperaba. Gran necesidad de financiamiento, un déficit que bordeaba el 5%, porque necesitamos miles de millones de dólares para concluir 8 hidroeléctricas, 5 proyectos multipropósitos, entre otras cosas. Pero lamentablemente, en el último trimestre del año 2014, la situación se complicó por lo que los economistas llamamos choques externos negativos y drásticos cambios en el entorno mundial. El primer factor,
el primer choque externo, es la fuerte caída del precio del petróleo, nuestro principal producto de exportación. Ha caído en más del 41% el precio desde agosto del año pasado. Y esto afecta directamente las exportaciones del Ecuador, ya que el petróleo aún representa el 55% de nuestras exportaciones totales. Esta caída de precio también perjudica, obviamente, a los ingresos fiscales. Gran parte de esa producción es pública, ¿no? Como hemos dicho, negociamos los contratos petroleros y en verdad, pues, en los contratos de prestación de servicios, el Ecuador recibe la diferencia entre una tarifa que se paga a la empresa y el precio vigente. Si ese precio es menor, recibimos mucho menos. Y el petróleo representa cerca del 22% de los ingresos totales del presupuesto general del Estado. Entonces, esto golpea también al sector fiscal. Sin embargo, el mayor problema no es fiscal, el mayor problema es externo. Como explicaremos más adelante. Además de esta fuerte caída del precio del petróleo, existe otro problema adicional que se presentó en los últimos meses, que es la fuerte apreciación del dólar, que hacen obviamente más caras las exportaciones no petroleras ecuatorianas y más baratas las importaciones del resto del mundo. Otro factor negativo es la crisis de la economía rusa, uno de los principales mercados ecuatorianos, especialmente para nuestras flores. Ecuador exporta muchas flores, dicho sea de paso, son las flores más bellas del mundo. Embajador, no sé si estas son flores ecuatorianas, por lo bellas sí son, ¿no? Por ejemplo, estas son las rosas ecuatorianas, inigualables, ¿eh? Porque se producen en la mitad del mundo, en un lugar con luminosidad única. Y Rusia era nuestro principal mercado para flores y está en una fuerte crisis. Y ustedes saben, cuando hay crisis, lo primero que se hace comprar son bienes suntuarios como flores. Además, el rublo se devaluó en un 50%. Y nuestros vecinos, Colombia y Perú, devaluaron 21 y 7% respectivamente, porque a ellos también le ha caído el precio de sus commodities. Colombia produce menos petróleo que nosotros, pero exporta petróleo, pero también exporta mucho carbón. Perú produce minerales, exporta minerales, cuyo precio también ha caído. A todo esto hay que sumar el hecho de que Ecuador es una economía pequeña, pero bastante abierta. Las importaciones más exportaciones suman más de la mitad del PIB. Y esto nos hace altamente vulnerables a choques externos, además por la naturaleza y baja diversificación de nuestras exportaciones y mercados. Y todo esto tenemos que enfrentarlo sin moneda propia, con una moneda extranjera. Como les explicaba, en Ecuador la desregulación financiera en 1994, en la época neoliberal, produjo la crisis de 1999. Quebraron 16 bancos por manejo fraudulento. Se incautaron los depósitos de los ciudadanos. 2 millones de ecuatorianos en pocos años salieron como pudieron del país. Y nuestras élites, incapaces de hacerse una autocrítica, en lugar de concluir lo obvio, que la crisis fue producto del fundamentalismo neoliberal y del contubernio inmoral entre poder financiero y poder político, lo que hicieron fue eliminar la moneda nacional y adoptar el dólar norteamericano. Esto no solo eliminó el principal instrumento para enfrentar esta clase de choques externos, que es el tipo de cambio. Y queridos jóvenes, sobre todo estudiantes de economía, cuando ustedes tienen un problema fiscal, no es tan difícil resolverlo, enfrentarlo, porque con la capacidad regulatoria del Estado, si la sociedad tiene suficientes recursos, es un problema de distribución entre público y privado. Pueden aumentar impuestos, regular precios de bienes públicos, etc. Es mucho más grave una crisis que viene desde afuera o problemas, choques externos negativos, porque ustedes no manejan, al menos un país pequeño, no incide en el sistema mundo. Y el instrumento fundamental para enfrentar esta clase de problemas es el tipo de cambio, lo cual no tenemos, porque se eliminó la moneda nacional. Pero además, en una economía dolarizada, la liquidez está directamente determinada por el resultado del sector externo, lo que se llama la balanza de pagos. Si esta balanza tiene déficit, se contrae la liquidez doméstica.
con un impacto negativo sobre la actividad y el crecimiento. Muchos analistas ecuatorianos sostienen que el problema es sobre todo fiscal. Les insisto, en realidad el problema es externo. La situación fiscal del país es bastante saludable. ¿Cómo podemos medir aquello? Por medio de lo que nosotros llamamos el déficit estructural, es decir, el resultado entre el ingreso permanente, básicamente cobro de impuestos, y el gasto permanente, básicamente sueldos y salarios. En los últimos 4 años, este resultado estructural ha sido superavitario, con un promedio del 2.2% del Producto Interno Bruto anualmente. Pero en la etapa de desarrollo en que se encuentra Ecuador, se requiere realizar importantes inversiones, como hemos visto, en infraestructura, etcétera, por lo cual se han mantenido déficits coyunturales, ya que no se trata de gastos permanentes. Algún rato se acaban las hidroeléctricas. En vez de 8, ustedes pueden decidir solo construir 4. En vez de 200 escuelas, solo pueden decidir construir 50. Entonces, no se trata de gastos permanentes. Y si quieren rápidamente dar educación y construir 200 escuelas y exportar energía y construir 8 hidroeléctricas, van a tener déficits coyunturales, pero no tienen déficits estructurales, que son los importantes. Estas inversiones buscan cambiar problemas estructurales del país, como hemos manifestado, déficit energético, falta de servicios logísticos, etc. Pero no son déficits estructurales permanentes. Según el Plan Plurianual Ecuatoriano, a partir del año 2016 se espera una caída del déficit al 3% del PIB por la generación de ingresos y ahorros producidos precisamente por estas inversiones. Y para el año 2018 esperamos tener déficit cero. Pero mientras tanto tenemos que ver cómo se enfrenta el problema fiscal, pero sobre todo el problema externo. Pero Ecuador puede permitirse mayores déficits, insisto, ya que estos son coyunturales, no estructurales, no son permanentes. El problema del 2015 no es fiscal, es externo, pero sin moneda nacional tenemos que ser muy creativos. ¿Y cuál es la estrategia? La estrategia es mantener una política fiscal activa y lo que se llama anticíclica. En lugar de profundizar los problemas, como algunos sugieren, reducir inversión, reducir gasto, etcétera, con lo cual, con déficit en balance de pagos, menos circulante, se desacelera la economía, hay más desempleo, vamos a hacer exactamente lo contrario, vamos a mantener los niveles de gasto, de inversión, una política fiscal activa y anticíclica. Pero, por supuesto, esto significa sacrificar un poco el déficit coyuntural, pero lo vamos a hacer para no perder crecimiento ni empleo. Pero aquí, ojo, lo importante es que esa política fiscal al mismo tiempo traiga dólares a la economía. ¿Cómo? Básicamente con créditos y financiamiento externo para financiar ese gasto público. Un ejemplo, a través de la colocación y negociación de bonos soberanos, con naciones como China. Vengo hablando de esto con el presidente Xi Jinping, que, por ejemplo, compra bonos, China a Estados Unidos, con tasas de interés muy bajas, 0.5, 1% algunas veces, mientras que nosotros podemos ofrecer rendimientos muy competitivos frente a países de nuestras similares condiciones, con bonos que pueden pagar fácilmente 6% de rendimiento, frente al 1.1% que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Lo que es importante aquí, y aquí hay empresarios ecuatorianos que nos escuchen bien, ojalá se entienda la explicación, no vamos a caer en las políticas huberianas ya mencionadas. La estrategia es mantener una política fiscal activa y anticíclica, pero al mismo tiempo trayendo dólares a la economía, sobre todo a través de financiamiento. Sin embargo, también hemos aplicado otra clase de medidas, por ejemplo, salvaguardas arancelarias frente a escenarios de depreciación crónica de las monedas de nuestros principales socios comerciales, como Colombia y Perú. Por ahí andan diciendo que los pseudos analistas que siempre salen, aparecen, ¿no?, que esto encarecerá los productos para el consumidor. No entendieron nada. Si nos deprecia 20% Colombia y nosotros ponemos un arancel, una salvaguarda del 20%,
en principio, a grosso modo, no es exacto el cálculo, que del mismo precio ese bien. Pero evitamos la inundación de productos, en este caso colombianos, y esto también genera ingreso fiscal a través de los aranceles. Con estos ingresos se dará apoyo directo al sector exportador ecuatoriano mediante la devolución de impuestos, el mecanismo llamado drawback, transferencias directas, acceso a líneas de crédito especiales y apoyo del gobierno para ampliar sus mercados de destino. Solo quisiera recordar que nada de esto último, las salvaguardias, recaudar impuestos, compensar a los exportadores, fuera necesario si tuviéramos algo llamado tipo de cambio. ¿Y cuáles son los desafíos del futuro? La coyuntura del 2015, y no solo que la vamos a superar, sino que nos va a ir muy bien. Tenemos las energías sociales, la capacidad, la motivación para hacerlo. Hemos tomado todas las medidas necesarias y contamos con el apoyo de países amigos como por ejemplo China. Pero ¿cuáles son los desafíos del futuro? Con la Revolución Ciudadana, Ecuador pudo recuperar recursos, deuda externa, se iba plata para pagar deuda y no para hospitales, escuelas, etcétera, petróleo, etcétera. Pudimos recuperar recursos y asignarlos a sus usos socialmente más deseables. Pero esta dimensión está prácticamente agotada. Hemos hecho casi todo lo que se podía hacer. Ahora tenemos que enfocarnos, sobre todo, en generar más riqueza de forma eficiente, justa, sustentable. Y Ecuador ha decidido basar su economía en la única fuente de recursos inagotable. ¿Cuál es esta fuente de recursos inagotable? El talento humano, el conocimiento y la innovación. Recientes investigaciones, como la del economista francés Thomas Piketty, además demuestran que la única medida que sin duda disminuye inequidad en el largo plazo, ha habido muchas teorías de esto. Simon Kuznets, un famoso economista ruso, pero nacionalizado norteamericano de la primera mitad del siglo pasado, decía que con el desarrollo y el crecimiento, poco a poco la economía, por inercia, iba mejorando la equidad. Pues el estudio de Piketty de 2 siglos demuestra que eso no es cierto, que no hay nada que justifique aquello, que determine aquello, etc. Salvo una cosa, la única medida que sin duda disminuye siempre inequidad en el largo plazo es la difusión del conocimiento y capacidades. De acuerdo a su estudio, no existe otra. Es decir, la economía basada en el conocimiento, en el talento humano, en la innovación, no solo que nos permite contar con un recurso ilimitado, sino que además garantiza la equidad en esa economía. Y con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, queridos jóvenes y queridos amigos presentes, los países que no generemos conocimientos, seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes de lo que producen otros. Creemos firmemente en el poder transformador de la ciencia y la tecnología. Es más, en ese poder, en esa ciencia, tecnología, depositamos gran parte de nuestra esperanza en el futuro del planeta, en la sostenibilidad de nuestro modo de vida,
por ejemplo, Yale, en Connecticut, viajando 3.000 kilómetros para recoger muestras en Amazonía ecuatoriana. Los estudiantes de ICANN tendrán que recorrer 300 metros para recoger las mismas muestras. Es una ventaja comparativa y competitiva única la que tiene ICANN en medio del laboratorio natural mejor y más grande del planeta. Pero no es suficiente aquello. Talento humano, ciencia y tecnología no tiene por qué llevarnos a la innovación. Esto implica incluso un cambio cultural, no tenerle miedo al cambio. Pero también es necesario que haya una adecuada institucionalidad pública que impulse la innovación. Es por esto que enviaremos a la Asamblea Nacional en los próximos meses el Código Orgánico de Economía Social del Conocimiento, la Creatividad y la Innovación, para fomentar la construcción de un círculo virtuoso entre Estado, academia, sector empresarial y actores sociales. Es necesario que el país brinde acceso a financiamientos e incentivos para la innovación productiva, tales como capital semilla, capital de riesgo, construir una institucionalidad para la articulación del sector conocimiento con el aparato productivo, cambiar el sistema de propiedad intelectual, el conocimiento como bien público, en donde se impulse la transferencia tecnológica y la difusión del conocimiento, y fomentar redes de conocimiento para la movilidad académica. Cabe indicar que esta visión coincide totalmente con la del presidente Xi Jinping, que ha manifestado que quiere transformar a China de ser el centro manufacturero del mundo a ser el centro de innovación mundial. Y en esta nueva etapa también estamos cambiando la matriz productiva. Tenemos industrias estratégicas, básicas, que estamos impulsando desde el sector público, tales como siderurgia, metalurgia, astilleros, refinería, petroquímica. También las llamamos industrias industrializantes, ya que desencadenan otros procesos de industrialización, generan importantes encadenamientos productivos y disminuyen la vulnerabilidad del país al hacerlo autosuficiente en sectores claves. Imagínense, 40 años exportadores de petróleo y todavía exportamos petróleo crudo para importar derivados. Esto tiene que acabar. Y uno de los principales proyectos que tenemos es la nueva refinería del Pacífico, dicho sea de paso, en sociedad también con empresas chinas. Queridos jóvenes, si en el siglo XXI, como espero se haya deducido de lo que he manifestado, el gran desafío de la humanidad es una lucha política que empieza por liberar a las grandes mayorías del dominio de las élites, por lograr la supremacía de los seres humanos sobre el capital, de las sociedades sobre el mercado y de nuestras naciones sobre los intereses del capital transnacional. Hoy se habla mucho de globalización, pero se trata de una globalización que no busca ciudadanos globales, sino tan solo consumidores globales, que no busca crear una sociedad planetaria, sino tan solo mercados planetarios, y que sin adecuados mecanismos de control y gobernanza, esa dichosa globalización puede devastar países enteros. Se prioriza la liberación financiera y de mercancías, supuestamente basados en la teoría del mercado, es decir, la libre movilidad de factores y bienes para lograr la eficiencia. Pero inconsecuentemente se criminaliza cada vez más la movilidad humana y también la movilidad del conocimiento. Ustedes, si contaminan, nosotros producimos bienes ambientales. Si un país que contamina no tiene ninguna penalización. En muchos países un ciudadano que contamina no tiene ninguna penalización. Pero si utilizan una marca patentada, en prácticamente todos los países de América Latina se van presos. Es decir, se penaliza también la difusión del conocimiento y la movilidad más importante, que es la de los seres humanos. En realidad, es una globalización bajo el imperio del capital y particularmente el financiero. Solamente las transacciones cambiarias diarias en el mundo alcanzan cerca de 40 veces la producción anual de un país como Ecuador. La alta movilidad de capitales especulativos hace que las economías pequeñas y abiertas, como la de nuestro país, sean como barquitos de papel enfrentando una verdadera tempestad. Parece imposible para países pequeños y en desarrollo
tener estabilidad en esas condiciones en cuanto a crecimiento y empleo. De hecho, la alta movilidad de capital es una de las características más criticadas de la globalización neoliberal, precisamente por la pérdida de las políticas nacionales, así como por los grandes destrozos que la especulación financiera internacional ha causado en los países en desarrollo. Crisis que frecuentemente no son consecuencia de acciones directas en los países que las sufren, sino que son producto de lo que hacen o dejan de hacer los demás países e incluso son consecuencia hasta del humor de los inversionistas internacionales. Por ello, la necesidad de conformar bloques económicos de mayor tamaño, que a diferencia de los procesos de integración intentados anteriormente en América Latina, se caracterizan sobre todo por ser sistemas financieros regionales, para así disminuir la vulnerabilidad de las economías nacionales frente a los embates del capital financiero especulativo. La patria grande, como llamamos a nuestra América Latina unida, ya no es solo un sueño de nuestros libertadores. Con la integración podemos y debemos buscar potenciar nuestras capacidades y defendernos de esta especulación, defendernos de esta globalización que nos quiere convertir tan solo en grandes mercados, defendernos del neocolonialismo y del injusto orden mundial. Reafirmo por mi parte lo que siempre manifesté al recibir la presidencia pro tempore de UNASUR. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarle a los nuestros por qué nos demoramos tanto. UNASUR es el más importante proyecto integracionista de la historia sudamericana. Somos 400 millones de personas en 17 millones de kilómetros cuadrados. Con solo unirnos podríamos conformar la cuarta economía más grande del mundo, con el 5.9% de la producción mundial, un tercio de las fuentes de agua dulce del planeta, con el primer lugar en la producción mundial de alimentos y con reservas de hidrocarburos para los próximos 100 años. Dentro de UNASUR, la nueva arquitectura financiera regional es la opción para resolver una de las más grandes paradojas de los países del sur. Mientras tenemos depositados más de 760.000 millones de dólares en nuestros recursos en el primer mundo, seguimos dependiendo de préstamos externos y de inversiones extranjeras. Estos depósitos de estas ingentes cantidades de dinero significan transferencia de liquidez y riqueza hacia los países más ricos del mundo. Debemos aprender a aprovechar nuestro ahorro y destinarlo a la inversión en nuestra misma región. Para eso necesitamos del Banco del Sur y del Fondo del Sur. Además, debemos tener mecanismos de intercambio compensado para minimizar el uso de monedas extrarregionales y, por qué no, en el mediano plazo, tener una moneda regional. ¿Qué significa intercambio compensado? Que si yo le vendo 100 a Venezuela y ellos me venden 80, no tenemos que utilizar 180 y en una moneda extrarregional, el dólar, sino tan solo 20 y cada uno pagarle nuestra moneda nacional a los respectivos exportadores y se minimiza el uso de esa moneda extrarregional. Pero ¿por qué no en el mediano plazo tener una moneda regional? Lo que es claro es que es un absurdo comerciar en una moneda extrarregional, lo cual aumenta nuestra vulnerabilidad y transfiere riqueza al emisor de dicha moneda. No lo voy a explicar, pero se llama el ingreso por señoreaje. Solo por emitir moneda, el emisor gana. Y gana de los países que utilizan esa moneda. Así lo han entendido recientemente, tanto la República Popular China como la Federación Rusa, que a partir de un acuerdo intercambiario firmado entre ambas naciones en octubre pasado, han establecido un nuevo mecanismo para utilizar sus monedas nacionales en sus intercambios comerciales. Eso es absolutamente correcto, es lo adecuado. Tenemos también la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que abre una gran oportunidad y esperanza para tener nuestros propios espacios de procesamiento de conflictos regionales. Y como CELAC, los países latinoamericanos en bloque, podamos a su vez procesar nuestros conflictos con América del Norte. El mundo del futuro, queridos jóvenes, será un mundo de bloques. Ecuador presidirá
la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de finales de enero. Por ahí leía que un pseudoanalista decía, ecuatoriano, que la presidencia es rotativa. No, Ecuador fue electo por los países latinoamericanos y del Caribe para presidirla en el 2005 a la comunidad. Y bajo nuestra presidencia impulsaremos una propuesta centrada en la planificación regional, la conformación de esta nueva arquitectura financiera regional, la regulación del capital transnacional, la garantía de los derechos humanos y una alianza sólida con bloques emergentes como los BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y la creación del Banco de los BRICS como un mecanismo fundamental de la nueva arquitectura financiera internacional puede permitir incluso la creación de un sistema de pagos alternativos en el mundo, un esquema monetario mundial distinto, si así se lo proponen sus integrantes, tienen la fuerza para hacerlo. Una manera de dominarnos es dominando el sistema de pagos internacional, porque una corte de Estados Unidos puede decir lo que le dé la gana y hay que cumplir con lo que dice, porque cualquier pago pasa a través de Estados Unidos y se incauta ese pago si es que no se cumple con lo que dijo esa corte. Es una forma de sometimiento. Se necesita un nuevo sistema de pagos a nivel mundial y una alternativa puede surgir de parte de los BRICS. Se está produciendo un acercamiento histórico entre nuestra región y China, tal como lo demuestra la convocatoria al primer foro entre China y la CELAC, que inauguraremos precisamente mañana. Un espacio de encuentro entre países en desarrollo que aglutinan a 1/3 de la población mundial y que por tanto está llamado a incidir decididamente en la transformación del injusto sistema internacional en el que ahora vivimos. Cuestiones tan determinantes para el futuro de la humanidad como el cambio climático, la paz, el desarme mundial o la reforma del sistema de Naciones Unidas serán tratados en este encuentro China-CELAC. Las coincidencias existentes al interior de este foro deben ser convertidas ahora en mecanismos de presión real sobre las instituciones de gobernanza internacional. Pero también este acercamiento chino-latinoamericano y caribeño puede y debe aportar a la conformación de una nueva dinámica económica entre países, en el que primen la cooperación, la búsqueda de complementariedades, la adopción de sistemas de pagos diferentes del dólar, etc. Es decir, en el que se garantice un justo reparto de ganancias y costos entre países y en el que las experiencias acumuladas por nuestros países en la búsqueda del bienestar de nuestros pueblos sean compartidas y sirvan para acelerar y hacer irreversible la superación del subdesarrollo. Queridos estudiantes, amigas y amigos, Ecuador y Latinoamérica están viviendo no una época de cambio, sino un verdadero cambio de época. América Latina ha elevado su voz en contra de décadas de políticas nefastas, ideologías disfrazadas de ciencia, que jamás consiguieron el desarrollo de ninguna nación. Hemos logrado sacudirnos del dominio de los tecnócratas obsecuentes y de la ciega ortodoxia que nos llevó a tocar fondo, como en el caso ecuatoriano, con la crisis de 1999. Durante el neoliberalismo nos robaron conceptos hasta como el de libertad. La libertad neoliberal es la no intervención, mientras que la libertad republicana es la no dominación. En otras palabras, no puede haber verdadera libertad sin justicia. Más aún, en regiones tan inequitativas como América Latina, solo a través de la justicia se puede llegar a la verdadera libertad. En el fundamentalismo neoliberal, la famosa mano invisible de la que hablaba Adam Smith, además de la supuesta eficiencia en el uso y asignación de recursos, sería la encargada de lograr la mejor distribución, la mayor justicia social. Esto es más cercano a la religión que a la ciencia. La historia nos demuestra que para lograr la justicia e incluso la misma eficiencia, se requiere de manos bastante visibles, se requiere de acción colectiva, de una adecuada pero importante intervención del Estado, sobre todo para la correcta difusión del conocimiento y capacidades. Como lo testimonian los logros alcanzados por la nueva realidad y economía ecuatoriana, solo el cambio del poder político
en función de las grandes mayorías, puede garantizar esa supremacía del ser humano sobre el capital y de la sociedad sobre los mercados. Sin embargo, los esfuerzos que realicemos en cada país serán insuficientes si no potenciamos nuestras acciones desde marcos institucionales más ambiciosos, con escalas más amplias, con el estrechamiento, la integración entre países hermanos, con el acercamiento entre nuestra región y China, que se hace tan necesario para lograr la tan merecida liberación, segunda y definitiva independencia, en nuestro caso, de nuestros pueblos, el tan merecido buen vivir, que es un concepto ancestral de nuestros pueblos originarios, que dice vivir sin opulencia, pero también vivir sin miseria, vivir en armonía con la naturaleza, con el resto de seres humanos, y que se acerca mucho al concepto que persigue China, una sociedad moderadamente acomodada. Para ello necesitamos trabajar en conjunto, y por eso es un signo de esperanza este primer foro entre CELAC y Latinoamérica, la comunidad económica, pero entre CELAC, la Comunidad Económica Latinoamericana y del Caribe, y China. Y recuerden, el gran desafío de la humanidad es ese problema político, la supremacía del ser humano sobre el capital, la supremacía de las sociedades sobre el mercado, la supremacía de las grandes mayorías sobre unas cuantas élites. El problema básico del desarrollo es un problema político. Así que, jóvenes, a indignarse contra tanta injusticia y a luchar adecuadamente para cambiar esas relaciones de poder en función de esas grandes mayorías. Muchas gracias a todas y a todos.